43 días. Ese es el tiempo que tardó la noticia en llegar desde las estepas del Volga hasta las cortes de Viena. 43 días para que Europa comprendiera que el Apocalipsis no era una profecía bíblica, era una estrategia militar. Y tenía nombre: la Horda de Oro. 20.000 jinetes. Ni un hombre más, ni uno menos. 20.000 mongoles que no necesitaban mapas porque seguían el olor de la sangre, que no necesitaban intérpretes porque hablaban el idioma universal del terror, que no necesitaban razones porque ellos eran la razón. Y en el invierno de 1237, cruzaron el Volga congelado como si cruzaran el umbral entre la vida y la muerte. Y Europa, con sus castillos de piedra y sus códigos de caballería, no entendió que estaba a punto de conocer un concepto completamente nuevo: la guerra total. No era una invasión, era una demostración, una lección de anatomía política impartida con flechas y fuego. Porque los mongoles no venían a conquistar territorios, venían a demostrar que los territorios no existen, que las fronteras son ficciones, que las murallas son ilusiones, y que el único mapa que importa es el que se dibuja con cenizas. Batu Khan no necesitaba presentarse. Su nombre ya precedía a sus ejércitos como un rumor que pudriera la moral antes de que llegaran las flechas. Nieto de Genghis Khan, heredero de un legado que no se medía en tierras sino en pesadillas, comandante de la Horda de Oro, un hombre que había aprendido la lección más importante de su abuelo: no conquistas imperios matando reyes, conquistas imperios matando la esperanza. Y la esperanza, en Europa, tenía una forma muy específica: ciudades amuralladas, caballeros con armadura, la creencia de que Dios estaba de su lado. Batu Khan vino a corregir esos tres malentendidos. Las estepas rusas no son un paisaje, son un purgatorio horizontal, un vacío que aplasta el espíritu antes de tocar el cuerpo, y en ese vacío, los mongoles eran como tiburones en agua profunda. No luchaban contra el terreno, eran el terreno. Dormían sobre sus caballos, comían carne cruda bajo la silla de montar, ablandada por el trote constante. Bebían sangre de yegua mezclada con leche fermentada, no porque fueran salvajes, porque eran eficientes. Y la eficiencia, cuando se lleva al extremo, se vuelve indistinguible de la crueldad. Cada jinete mongol llevaba 3 caballos. Eso significaba que podían cabalgar 150 kilómetros al día sin descanso. Mientras los ejércitos europeos avanzaban 20 kilómetros y montaban campamento, los mongoles ya habían rodeado la ciudad, quemado los campos, envenenado los pozos y enviado mensajeros con una propuesta. Muy simple: rendición total o aniquilación completa. No había tercera opción, porque los mongoles no creían en la negociación, creían en la demostración. Diciembre de 1237. Una ciudad fortificada en el corazón de Rusia. Murallas de madera reforzadas con tierra compactada. 1.500 guerreros. Provisiones para 6 meses. Moral alta. Oraciones diarias. La convicción absoluta de que Dios protege a los justos. Y entonces llegaron los mongoles. No atacaron de inmediato. Eso habría sido predecible. Y los mongoles odiaban lo predecible. Primero rodearon la ciudad, completamente, como una serpiente que se enrolla antes de apretar. Y esperaron. 3 días, 3 noches, sin hacer nada. Solo estar. 20.000 siluetas oscuras en el horizonte nevado. Inmóviles, silenciosas, como estatuas de una civilización que aún no había nacido o que ya había muerto. Dentro de Riazán, el miedo comenzó a fermentar, porque el silencio es peor que el ataque. El silencio te obliga a imaginar. Y la imaginación, cuando está alimentada por el miedo, es más cruel que cualquier enemigo real. Los defensores miraban las murallas, contaban las flechas, revisaban las armaduras y se preguntaban, ¿por qué no atacan? La respuesta llegó al 4.º día. No con trompetas, no con gritos de guerra. Los mongoles atacaron como ataca la oscuridad, de repente, completamente, sin anuncio.
Una lluvia de flechas tan densa que oscureció el sol de invierno. Y luego, nada. Silencio otra vez. Los defensores salieron de sus refugios, contaron sus muertos, repararon las empalizadas, y justo cuando comenzaban a respirar, llegó la segunda oleada, y luego la tercera y la cuarta, sin patrón, sin ritmo. Ataque, silencio, durante 3 días completos, hasta que los defensores dejaron de dormir. Dejaron de comer, dejaron de ser soldados y se convirtieron en animales asustados esperando el siguiente golpe. Esa era la verdadera arma mongola, no el arco compuesto, no la caballería ligera, era la desintegración psicológica, convertir a los enemigos en sombras de sí mismos antes de siquiera entrar en contacto físico. Y entonces, cuando las murallas estaban débiles y los hombres más débiles aún, los mongoles hicieron algo que Europa nunca había visto. Trajeron las máquinas, catapultas, trabucos, balistas, armas de asedio construidas con madera local por ingenieros chinos capturados en campañas anteriores. Los mongoles no inventaron nada, simplemente robaron todo y lo perfeccionaron. Y ahora, esas máquinas lanzaban algo peor que piedras. Lanzaban cadáveres, cuerpos de prisioneros rusos ejecutados días antes, hinchados, podridos, reventando al impacto, salpicando las calles con carne descompuesta y enfermedad. Guerra biológica. En el siglo XIII. Riazan cayó en 6 días, no porque las murallas se derrumbaran, cayó porque la voluntad se derrumbó primero. Y cuando los mongoles entraron, no encontraron resistencia. Encontraron esqueletos vivos rogando por misericordia en un idioma que los invasores ni siquiera intentaban comprender. Lo que pasó después no tiene nombre en ningún idioma europeo, porque Europa aún creía en reglas, en códigos de guerra, en la idea de que incluso la violencia tiene límites. Los mongoles no conocían esa palabra, límites. Conocían otra, completitud. Mataron a todos los hombres, luego a todos los ancianos, luego a todos los niños mayores de 3 años. Las mujeres fueron violadas sistemáticamente, en grupos en las calles, frente a los iconos religiosos que adornaban las plazas. Luego también fueron ejecutadas. Los bebés fueron estrellados contra las paredes. Los sacerdotes fueron despellejados vivos dentro de sus propias iglesias. Y cuando ya no quedaba nada vivo, quemaron la ciudad, completamente, hasta que no quedó ni una viga de madera en pie. Y entonces en el centro de las ruinas construyeron una pirámide, no de piedra, de cráneos, 1316 cráneos humanos apilados con precisión geométrica, un monumento, no a la victoria, sino a la inevitabilidad. Ese era el mensaje que Batu Khan enviaba a Europa. No venimos a negociar, venimos a borrar. La noticia viajó más rápido que los ejércitos. Refugiados con los ojos vacíos, llegaban a las ciudades vecinas balbuceando historias que sonaban como delirios. Hablaban de jinetes que disparaban flechas mientras galopaban hacia atrás, de ejércitos que aparecían de la nada y desaparecían como humo, de una disciplina tan absoluta que ni siquiera los heridos gritaban, solo caían, silenciosamente, como si morir fuera parte del protocolo. Europa no lo creyó, no podía creerlo, porque creerlo significaba aceptar que todo lo que conocían sobre la guerra era obsoleto, que sus castillos eran trampas, que sus armaduras eran ataúdes. Los príncipes rusos intentaron organizarse, convocaron un consejo en Vladimir, llegaron con sus mejores guerreros, sus armaduras más brillantes, sus estandartes más orgullosos, discutieron estrategias, hablaron de honor, de gloria, de resistencia heroica, y mientras hablaban, los exploradores mongoles ya estaban dibujando mapas de sus ciudades, contando sus soldados, identificando sus rutas de escape, porque los mongoles no improvisaban, planeaban, con una precisión que hacía parecer primitiva cualquier estrategia europea. El gran príncipe Yuri II de Vladimir tomó una decisión.
enfrentar a los mongoles en campo abierto, con todo su ejército, 30.000 hombres, la mayor fuerza militar jamás reunida en Rusia, caballería pesada, infantería disciplinada, arqueros, lanceros, un ejército que había aplastado a los tártaros, a los cumanos, a los polacos, un ejército que creía en sí mismo. Batu Khan sonrió cuando escuchó la noticia, porque el gran príncipe había cometido el error que todos cometían. Creer que los mongoles eran un ejército, no lo eran. Eran un organismo, un enjambre con cerebro. Y acababan de recibir la invitación perfecta. El río Sit, marzo de 1238. El suelo aún congelado, pero el hielo comenzando a quebrarse, niebla densa que reducía la visibilidad a 50 metros. Condiciones perfectas para una batalla tradicional. Condiciones perfectas para una masacre. Yuri desplegó sus fuerzas en formación clásica. Centro pesado, flancos reforzados, retaguardia protegida. Todo según el manual, todo predecible. Y entonces, a través de la niebla vio la vanguardia mongola, 3.000 jinetes, ligeros, aparentemente desorganizados, casi vulnerables. Ordenó la carga. Fue el último error de su vida, porque esos 3.000 jinetes no eran la vanguardia, eran el anzuelo. Y Yuri acababa de morder. La caballería rusa avanzó con estruendo, armaduras tintineando, cascos golpeando el suelo congelado, lanzas en alto. Y los mongoles huyeron, rápido, desordenadamente, como si estuvieran aterrorizados. Y los rusos los persiguieron más profundo en la niebla, más lejos de su formación, más cerca de la trampa. Y entonces la niebla se llenó de silbidos. No eran pájaros, eran flechas. Miles, decenas de miles, viniendo de todas direcciones. Los mongoles habían rodeado completamente al ejército ruso, dividido en grupos de 1.000, cada grupo con un objetivo específico, cada jinete con 200 flechas, y todos disparando al mismo tiempo, no al azar, a las patas de los caballos. En 5 minutos, la orgullosa caballería rusa se convirtió en un matadero, caballos relinchando con las patas destrozadas, jinetes estrellándose contra el suelo congelado. Y antes de que pudiera levantarse, llegó la segunda oleada mongola, no con flechas, con lanzas y machetes y mazas, armas de contacto, para el trabajo sucio. Los mongoles no luchaban con honor, luchaban para ganar. Si un enemigo estaba en el suelo, lo mataban. Si estaba herido, lo mataban. Si se rendía, lo mataban. No había prisioneros, no había piedad, solo eficiencia. Y cuando terminaron, el río Sit no corría con agua, corría con sangre tan espesa que se congelaba en los bordes formando costras rojas. 30.000 rusos entraron en esa batalla, menos de 100 salieron, y ninguno de ellos era el gran príncipe. Encontraron su cuerpo 3 días después, sin cabeza. La cabeza estaba en una pica frente a la tienda de Batu Khan, no como trofeo, como señal de tránsito, un recordatorio para todos los que pasaran. Esto es lo que les pasa a los que resisten. Pero Rusia era solo el calentamiento. El plato principal era Europa occidental, y Batu Khan tenía hambre. En 1240, la horda cruzó los Cárpatos, 20.000 jinetes entrando en territorio húngaro, y Europa finalmente comenzó a darse cuenta de que las historias no eran exageraciones, eran subestimaciones. El rey Bela IV de Hungría recibió informes diarios, ciudades ardiendo en la frontera, refugiados inundando las rutas hacia el oeste, historias de demonios a caballo que no comían, no dormían, no morían. Y Bela, que era un hombre inteligente, hizo lo que cualquier gobernante inteligente haría. Pidió ayuda, envió mensajeros al Papa, al emperador del Sacro Imperio Romano, a Francia, a Inglaterra, a todos, con el mismo mensaje. Europa está bajo ataque, no por un ejército, por una fuerza de la naturaleza.
Si no nos unimos, caeremos uno por uno. Las respuestas fueron decepcionantes. El Papa estaba ocupado con una disputa teológica. El emperador estaba peleando con sus propios príncipes. Francia tenía problemas internos. Inglaterra estaba demasiado lejos para preocuparse. Todos expresaron su solidaridad. Todos prometieron rezar. Ninguno envió soldados. Bela estaba solo. Bueno, no completamente solo. Tenía 60.000 hombres. El ejército más grande de Europa Central. Caballería pesada húngara, infantería croata, mercenarios alemanes, templarios, hospitalarios. Una coalición que representaba lo mejor de la tradición militar europea. Y todos creían genuinamente que podían detener a 20.000 nómadas con arcos. Subestimaron dos cosas. Primero, los mongoles no eran 20.000. Eran 20.000 en la vanguardia. Detrás venían otros 40.000 distribuidos en un radio de 200 kilómetros, comunicándose con banderas, con humo, con espejos, coordinados como un solo cerebro distribuido en miles de cuerpos. Segundo, los mongoles no luchaban batallas, luchaban campañas. No les importaba ganar el enfrentamiento de hoy. Les importaba destruir tu capacidad de luchar mañana, y para eso necesitaban que creyeras que podías ganar. Mojí. Abril de 1241, un nombre que no significa nada en húngaro, un lugar que no aparecía en ningún mapa, una llanura junto al río Sajó. Y allí, Bela cometió el mismo error que Yuri. Acampó su ejército, 60.000 hombres, en un espacio confinado, rodeado por un río en un lado y colinas en el otro, protegido por empalizadas de madera, fogatas encendidas, guardias en rotación. Todo según el manual, todo perfecto, excepto por un detalle. Los mongoles habían llegado primero y habían pasado 3 días estudiando el terreno, 3 días identificando cada salida, cada punto débil, cada ruta de escape. Y entonces en la madrugada del 11 de abril, atacaron, no desde un lado, desde todos, simultáneamente, catapultas lanzando bolas de fuego, arqueros disparando flechas incendiarias y algo nuevo, explosivos, pólvora china en vasijas de cerámica, las primeras granadas de la historia europea, explotando dentro del campamento. No mataban a muchos. No necesitaban, el sonido era suficiente. Ese estruendo sobrenatural que convertía la noche en día y el aire en fuego. Los caballos enloquecieron, los hombres gritaron. Y en ese caos, los mongoles cruzaron el río. Bela intentó organizar una defensa, pero organizar 60.000 hombres en la oscuridad, bajo fuego con explosiones aleatorias, es como organizar agua con las manos. Imposible. Los húngaros lucharon valientemente. Por supuesto que lo hicieron. Eran valientes, eran disciplinados, eran europeos. Y eso no importó ni un poco. Porque los mongoles no luchaban con valentía, luchaban con matemáticas. Sabían exactamente cuántas flechas necesitaban para romper una formación, cuántos jinetes para rodear un flanco, cuánto tiempo para que el pánico se convirtiera en huida. Y ejecutaron ese plan con la precisión de un reloj. Pero aquí está lo brillante. Dejaron una salida abierta, una brecha en el cerco, un camino hacia el oeste. Y los húngaros, desesperados, la tomaron, miles de ellos, huyendo, creyendo que habían escapado. No habían escapado, habían sido liberados, como conejos liberados frente a perros de caza, porque los mongoles no querían prisioneros, querían práctica, y durante 20 kilómetros cazaron a los húngaros en retirada, uno por uno, escuadrón por escuadrón, sin prisa, con precisión casi aburrida, disparando flechas a las espaldas, a las piernas, no para matar rápido, sino para derribar, para que los siguientes escuadrones mongoles tuvieran algo que hacer. 60.000 húngaros entraron en la batalla de Moy, 10.000 salieron vivos, y de esos 10.000 la mitad murió en las semanas siguientes, por infecciones, por hambre, por el simple hecho de que ya no querían vivir en un mundo donde algo así era posible. El rey Bela escapó, a duras penas, disfrazado de campesino,
huyendo de castillo en castillo, cada vez más al oeste, con los mongoles siempre un día detrás de él, no porque no pudieran alcanzarlo, sino porque querían que contara la historia, querían que Europa supiera. No hay murallas, no hay ejércitos, no hay salvación. Y Europa escuchó. El pánico se extendió más rápido que los ejércitos. Ciudades enteras fueron abandonadas. Nobles huyeron a Inglaterra. El Papa llamó a una cruzada contra los mongoles esta vez. Pero nadie respondió, porque todos sabían la verdad. Las cruzadas funcionaban contra humanos, y los mongoles eran humanos. Después de Moí, muchos dudaban. Los mongoles avanzaron hacia Austria, hacia el corazón de Europa, y entonces se detuvieron, no porque encontraran resistencia. Viena ni siquiera había cerrado sus puertas. Se detuvieron porque llegó un mensaje desde Mongolia. El gran Khan Ogedei había muerto, y según la ley mongola, todos los príncipes debían regresar a Karakorum para elegir al nuevo líder. Batu Khan miró hacia el oeste, hacia las llanuras infinitas de Europa, tan fáciles de conquistar, tan vulnerables. Y luego miró hacia el este, hacia el trono, hacia el poder real, y tomó una decisión que cambió la historia. Dio media vuelta. Los mongoles se retiraron, no derrotados, simplemente desinteresados. Y Europa respiró, no con alivio, con trauma, porque la pregunta no era ¿por qué se fueron? Era ¿qué pasa si vuelven? Pero no volvieron, no porque no pudieran, sino porque no necesitaban. Ya habían hecho su trabajo. Europa había aprendido la lección, había visto el futuro de la guerra, y ese futuro no incluía castillos, ni caballeros, ni códigos de honor. El futuro era velocidad, coordinación, brutalidad sin sentimentalismos. El futuro era moderno. Los mongoles no conquistaron Europa, pero la rompieron, psicológicamente, militarmente. Durante 200 años después de Mohi, los tratados europeos incluían cláusulas sobre qué hacer si regresan los mongoles. Nunca regresaron, pero el miedo permaneció, fosilizado en la memoria colectiva como un trauma genético. Y la Horda de Oro, esos 20.000 jinetes que aterrorizaron un continente, se establecieron en las estepas rusas. Construyeron ciudades, cobraron impuestos, se convirtieron en señores y durante 300 años gobernaron Rusia desde las sombras, moldeando su política, su cultura, su alma, hasta que eventualmente se disolvieron, no en batalla, sino en tiempo, absorbidos por las mismas tierras que habían conquistado. Pero su legado permaneció en cada tratado de guerra moderna, en cada manual de estrategia, en cada comandante que entiende que la guerra no es sobre valentía, es sobre eficiencia. Y la eficiencia, cuando se perfecciona, se vuelve indistinguible del terror. ¿Cuántos mongoles se necesitan para destruir un continente? 20.000. Ni uno más, ni uno menos. Y la única razón por la que Europa sobrevivió no fue porque luchó bien. Fue porque un Khan murió en el momento correcto. Y a veces, la historia no se decide por batallas, se decide por accidentes, por timing, por la cruel aleatoriedad del universo. Riazan cayó porque creyó en sus murallas, Vladimir cayó porque creyó en sus números, Hungría cayó porque creyó en sus alianzas, Europa casi cayó porque creyó en sí misma, y los mongoles ganaron porque no creían en nada, solo en resultados. Hay un dicho en las estepas: el viento no pregunta permiso para soplar. Los mongoles eran ese viento, y cuando soplaron sobre Europa, no preguntaron, no negociaron, no dudaron, simplemente fueron, y todo lo que tocaron se convirtió en ceniza, o memoria, o trauma. 20.000 jinetes cambiaron el mundo, no porque fueran los más fuertes, sino porque fueron los más despiadados. Y en un mundo que confundía honor con debilidad,
Eso fue suficiente. El terror no es lo que haces. Es lo que haces que los demás imaginen que podrías hacer. Y los mongoles, con su perfecta combinación de violencia calculada y silencio estratégico, dominaron esa ecuación mejor que cualquier imperio antes o después. Batu Khan nunca se convirtió en Gran Khan. Su primo Monke obtuvo ese honor, pero Batu construyó algo más duradero, un reino, la Horda de Oro. Una entidad política que duró más que el propio imperio mongol, y desde su capital en Sarai, en las orillas del Volga, gobernó territorios desde Polonia hasta Siberia. No con terror. Ese ya había hecho su trabajo. Ahora gobernaba con impuestos, con comercio, con la simple realidad de que todos recordaban lo que sucedía cuando decías no. Los príncipes rusos viajaban a Sarai cada año, con tributos, con regalos, con reverencias, y Batu los recibía en su tienda de seda, no en un trono. Los mongoles no usaban tronos, demasiado permanentes, demasiado limitantes. Batu se sentaba en alfombras, bebía arak de un cuenco de plata y decidía quién viviría y quién moriría, con la misma naturalidad con la que decidía qué comer para cenar. Alejandro Nevsky, el gran príncipe de Novgorod, viajó a Sarai en 1247, no para desafiar, para negociar, para ofrecer sumisión a cambio de autonomía. Y Batu, que entendía que el control real no requiere presencia constante, aceptó. Nevsky podía gobernar, mientras recordara quién era el verdadero poder. Y Nevsky recordó, durante toda su vida, hasta que murió como vasallo, como santo de la Iglesia Ortodoxa, como héroe nacional, pero vasallo al fin. Esa era la verdadera genialidad mongola. No necesitaban ocupar tierras, solo necesitaban que supieras que podían. Y ese conocimiento, esa certeza de aniquilación potencial, era más efectiva que cualquier guarnición. Europa occidental intentó olvidar. Construyeron nuevas murallas, entrenaron nuevos ejércitos, escribieron crónicas donde minimizaban las derrotas, donde las pintaban como encuentros heroicos contra fuerzas sobrenaturales, porque admitir la verdad era demasiado humillante, que una fracción de su población, con tecnología equivalente, los había destrozado simplemente siendo mejor en el oficio de la guerra. Los caballeros teutónicos, orgullosos, decidieron que los cronistas exageraban. En 1260 atacaron territorios lituanos aliados con la Horda. Batu ya había muerto, pero su sucesor, Berke, recordaba las lecciones. Envió 5.000 jinetes. Los teutónicos enviaron 10.000. En 2 semanas, los teutónicos dejaron de existir como fuerza militar efectiva. Los supervivientes regresaron a sus castillos bálticos, cerraron las puertas y nunca más miraron hacia el este. La Horda de Oro se fracturó eventualmente, no por conquista externa, sino por lo que fractura a todos los imperios, disputas internas, familia contra familia, Khan contra Khan. El mismo veneno que había destruido tantos reinos europeos finalmente infectó a los mongoles. Y en 1380, la Gran Horda se dividió en khanatos menores, cada uno reclamando legitimidad, cada uno olvidando la lección central. Unidos eran invencibles. Divididos eran solo otro imperio más en la lista de extintos. Rusia, que había sufrido bajo el yugo mongol durante siglos, comenzó a levantarse, no con valentía repentina, sino con paciencia. Generaciones de paciencia. El Principado de Moscú, pequeño, insignificante, aprendió del ocupante, adoptó la administración mongola, la estructura fiscal, la brutalidad, y cuando finalmente se rebeló bajo Iván III en 1480, no luchó como europeos, luchó como mongoles, con estrategia, con crueldad, con la comprensión de que el poder no es un derecho, es una capacidad. Los últimos remanentes de la Horda cayeron en el siglo XVI, no ante cruzados heroicos, sino ante el paso del tiempo, ante la integración, ante el hecho de que las estepas eventualmente absorben a todos, y los descendientes de aquellos jinetes que habían aterrorizado Europa se convirtieron en tártaros, en basquires,
en pueblos que apenas recordaban que sus antepasados habían quemado ciudades y construido pirámides de cráneos. Pero la historia recuerda. Siempre recuerda. En los genes culturales de Rusia, donde la autocracia brutal no es una aberración, sino una tradición. En los manuales militares, donde la guerra relámpago tiene un antepasado directo en las tácticas mongolas. En cada estratega que entiende que la psicología es más importante que la artillería. Los mongoles no dejaron grandes monumentos. No construyeron catedrales, no escribieron filosofías. Pero dejaron algo más duradero. Demostraron que la civilización es frágil, que las murallas son ilusiones, que el progreso puede ser revertido en una tarde si alguien con suficiente voluntad y cero sentimentalismos decide borrarte del mapa. 20.000 jinetes. Ese es el número que Europa recuerda. Pero el número real es más pequeño y más aterrador, porque si reduces las bajas mongolas, las deserciones, las enfermedades, el número efectivo de combatientes que rompieron la columna vertebral de Europa fue probablemente menor a 15.000. 15.000 hombres contra cientos de miles. Y ganaron, no porque fueran sobrehumanos, sino porque entendieron algo que Europa aún estaba aprendiendo. La guerra no es un deporte. No tiene reglas, no tiene límites, solo tiene ganadores y cadáveres. Y cuando Batu Khan finalmente murió en 1255, no en batalla sino en su cama, rodeado de riquezas y mujeres y poder, no dejó testamento, no dejó discursos, solo dejó una pregunta implícita que Europa seguiría haciéndose durante siglos. ¿Qué habría pasado si no se hubieran retirado? ¿Qué habría pasado si el Khan no hubiera muerto? ¿Qué habría pasado si esos 20.000 hubieran continuado hasta el Atlántico? La respuesta es especulación. Pero la especulación está informada por hechos. Y los hechos dicen, nada los detuvo militarmente. Viena estaba abierta. París estaba a 2 semanas, Londres a 1 mes, y los mongoles que habían cruzado desiertos y montañas y océanos de hierba no habrían tenido problemas como un canal. Pero el destino, o Dios, o la simple aleatoriedad intervino. Y Europa sobrevivió, no por mérito, por suerte. Y esa es quizás la lección más brutal de todas, que la civilización no persiste porque es fuerte, persiste porque a veces, solo a veces, el universo decide no aplastarla. Todavía, los huesos de los caídos en Moi fueron encontrados durante siglos. Agricultores húngaros arando campos desenterraban cráneos, costillas, armaduras oxidadas. Y cada vez contaban la historia a sus hijos. La historia de cuando el infierno vino del este. Y el infierno no era fuego y azufre. Era disciplina, era eficiencia, era la comprensión perfecta de que matar, cuando se hace correctamente, es solo otro oficio. Como la herrería, como la costura, una habilidad que se perfecciona con práctica. Y los mongoles habían practicado en China, en Persia, en Rusia, y para cuando llegaron a Europa, eran maestros, no de la guerra, de la aniquilación. Hay una última historia, probablemente apócrifa, pero las mejores historias lo son. Se dice que un monje franciscano, Giovanni da Pian del Carpine, viajó a la corte de Guyuk Khan en 1246, enviado por el Papa, con cartas, con propuestas de paz, con la esperanza de convertir a los mongoles al cristianismo. Y Guyun lo recibió, leyó las cartas y respondió con una sola frase: si quieren paz, vengan y rindan su misión. Si no, prepárense, porque conocerán el terror. Giovanni regresó a Europa, escribió un informe, detallado, honesto, aterrador, y Europa lo leyó, y decidió colectivamente que prefería no saber más, que prefería rezar, que prefería creer que los mongoles eran una anomalía, una tormenta que había pasado, y no lo que realmente eran, el futuro. Porque 500 años después, cuando los ejércitos europeos invadieron el mundo con disciplina industrial y brutalidad, sin disculpas, cuando arrasaron civilizaciones con la eficiencia de una máquina,
¿De dónde creen que aprendieron? No de Alejandro, no de César, de los mongoles, que entendieron antes que nadie que la guerra total no es una perversión de la guerra, es su forma más pura. 20.000 hombres contra un continente. Y el continente perdió, no porque los hombres fueran gigantes, sino porque el continente era un niño jugando a ser adulto. Y cuando llegó un adulto real con juguetes reales y reglas reales, el juego terminó, abruptamente, violentamente, permanentemente. Europa se levantó. Por supuesto que lo hizo. Los humanos siempre se levantan. Es lo que hacemos. Pero nunca olvidó. En cada tratado, en cada mapa, en cada frontera oriental, Europa recordó, allá afuera, en las estepas, hay algo que no negocia, que no perdona, que no olvida. Y si alguna vez regresa, si alguna vez el viento sopla otra vez desde el este, no habrá murallas suficientemente altas, no habrá ejércitos suficientemente grandes, solo habrá lo que siempre hubo, hombres rezando a dioses que no escuchan mientras el horizonte se llena de siluetas oscuras. La horda de oro no conquistó Europa, pero la cambió, la forzó a mirarse en un espejo brutal y admitir, no somos especiales. No somos elegidos, somos solo otro imperio, otro grupo de humanos creyendo que sus murallas son permanentes y las murallas nunca lo son. 20.000 jinetes, ese es el número. 20.000 hombres que probaron que la cantidad no vence a la calidad, que la tecnología no vence a la estrategia, que la fe no vence a la disciplina y que el terror, cuando se aplica correctamente, es el arma más poderosa jamás creada. No porque mate cuerpos, sino porque mata voluntades. Y una voluntad muerta no se puede resucitar con oraciones. Europa sobrevivió, por pura suerte. Y en las noches silenciosas, cuando el viento sopla desde el este, todavía puedes escucharlo. El eco lejano de cascos, de flechas silbando, de imperios recordando lo frágiles que son, porque los mongoles enseñaron una lección que ninguna universidad jamás enseñará. La civilización no es el estado natural de la humanidad, es un paréntesis, un experimento temporal. Y cuando llega alguien dispuesto a cerrar ese paréntesis, no importa cuántos libros hayas escrito, no importa cuántas catedrales hayas construido, solo importa esto. Puedes sobrevivir cuando las reglas desaparecen. Europa no pudo, pero el calendario la salvó. Y esa, quizás, es la verdad más oscura de todas.